Las mujeres indígenas están tomando las riendas de las comunidades a nivel zonal, local y regional. El mundo entero debe comprender que ser indígena significa pensar desde la diferencia y que desde ahí es posible construir una mejor realidad, recordando que los pueblos indígenas son ejemplo de diálogo y escucha. Pero no te cuento más, te invito a quedarte conmigo y mis compañeras para conocer más sobre este tema. Continuamos. Las mujeres indígenas no están exentas de la violencia de género, sin embargo, viven mayor vulnerabilidad. Hay una cuádruple discriminación, la primera por ser mujer, la segunda por ser indígena, la tercera por ser pobre y la cuarta por ser morena. Los pueblos indígenas tienen raíces culturales ricas, profundas y extraordinarias, pero nada justifica que a la mujer se le trate distinto al hombre o se le trate como un objeto. Usos y costumbres. Una frase que en nuestro país es la raíz de miles de historias de discriminación hacia la mujer. La aplicación de estas ideas se mantiene en comunidades indígenas de distintas entidades. Los hombres se ocupan de las labores del campo y participan en las decisiones colectivas, mientras que ellas se abocan al cuidado del hogar y a la crianza de las hijas e hijos. Bajo el régimen de usos y costumbres, la venta de niñas y mujeres para matrimonio se da al mejor postor, siempre sin su consentimiento. En muchas de estas comunidades rurales es asunto común. Los padres de la niña o mujer reciben a cambio cultivos, gallinas, vacas, dinero. Esto se considera un lastre para el desarrollo y no solo por el hecho que las vendan, sino también las golpean, maltratan y si llegan a escapar de sus compradores, la pesadilla no termina, ya que las amenazan con llevarlas a la cárcel si no regresan lo que pagaron por la compra. La mayoría de las niñas y mujeres no denuncian por miedo, por estar lejos y no tener dinero para llegar a la ciudad. En la actualidad, estas mujeres indígenas están emprendiendo juicios por la violación de sus derechos. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. Hola, ¿qué tal? Con el objetivo de honrar a las mujeres indígenas del mundo y visibilizar sus logros, el 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena y fue declarado en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Tiahuanaco, Bolivia. Ese día fue determinado en honor de Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. En Durango hay 47.242 personas que hablan lengua indígena, de las cuales 23.800 son mujeres y 23.442 son hombres. Tepehuano del Sur, Oda, 39.762, Huichol, 3.000, Náhuatl, 1.883 y Tarahumara, 683. Tan solo en la zona urbana de la capital del estado de Durango viven 4.002, de los cuales 1.884 son mujeres y 2.127 son hombres. Las mujeres indígenas son parte importante de las luchas de sus pueblos. De igual forma, son conocidas como transmisoras de la cultura. Sin embargo, se enfrentan a muchos obstáculos a lo largo de su vida, como son pocas oportunidades para acceder a la educación, al mercado laboral y a los servicios de salud. Como consecuencia, hay más analfabetismo entre mujeres. Y aunque están protegidas por la Constitución, aún tienen poca participación política. Falta de acceso a alimentos y agua es otro de sus problemas y, como todas las mujeres en México, padecen violencia. A nivel internacional, nacional y local, hay instrumentos legales que protegen a los indígenas y a las indígenas, como son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Al ratificar el Convenio 169 y por la Reforma Constitucional de 2011, nuestro país está comprometido a promover acciones para el acceso de las y los indígenas a los derechos sociales, económicos y culturales, con respeto a su cultura, tradiciones e instituciones. México firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU, y también la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 17 de junio de 2016. En México tenemos la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y desde luego la Constitución. Y en Durango tenemos la Constitución, la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango, la ley que establece el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Estado de Durango y la Ley de Consulta Indígena para el Estado de Durango y sus municipios. Y desde luego, tratándose de las mujeres indígenas, estas están protegidas además por todas las leyes dirigidas específicamente a las mujeres. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. En América, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana. El yo de la mujer indígena implica un camino muy distante. Figúrese usted, hay que cruzar por la comunidad, la familia, hijas e hijos, el marido, y solo entonces podrán llegar a su identidad femenina. Teóricamente, no está totalmente claro qué es el feminismo indígena. Es un concepto que está en constante análisis. Es una corriente en la que se pone énfasis en el pensamiento colectivo y se lucha por los derechos de las mayorías. Este término tiene sus raíces en las concepciones de los pueblos indígenas. Estas tradicionalmente se centran en las identidades colectivas que buscan construir un proyecto común. Sin embargo, son identidades que el feminismo indígena reconoce que hay que transformar, puesto que en ellas hay sexismo y exclusión a las mujeres. El aspecto principal de este feminismo se centra en el cumplimiento del derecho colectivo a la tierra y a los recursos naturales, el derecho a no sufrir violencias ni en sus territorios ni en sus cuerpos, y en la participación política desde la comunidad y hacia arriba. Esto corresponde a la reivindicación territorio, cuerpo, tierra. También es importante resaltar el enfoque intergeneracional de esta lucha. Asimismo, esta corriente concede una enorme importancia a las identidades indígenas aplastadas, cuando no directamente eliminadas tras siglos de colonización del continente americano. Las feministas indígenas luchan por dar voz a sus problemas específicos y a sus propias cosmovisiones, por tanto tiempo silenciadas. El feminismo indígena también insta al feminismo hegemónico a tener una visión interseccional que reconozca la diversidad de las experiencias de las mujeres para poder realmente acabar con las fuentes de exclusión a las que se enfrentan. Por otra parte,
El feminismo comunitario es una propuesta que nace de las mujeres indígenas y que cuestiona al machismo, al patriarcado y a la colonización desde sus orígenes. Estas feministas destacan que a pesar de las múltiples opresiones que viven las mujeres originarias, en ellas reside también el valor de la rebeldía de las mujeres ancestrales. Nacido en las propias comunidades originarias y fuera de la academia, esto es decir, de las escuelas o de las letras, es una corriente feminista que suma fuerzas en toda América Latina, o Abya Yala, como llaman ellas esta región. La defensa y recuperación del territorio, cuerpo, tierra es uno de los postulados principales, igual que en el feminismo indígena, quienes se identifican de diversas formas y reconocen que el poder y la opresión que impone el capitalismo y el patriarcado sobre los cuerpos de las mujeres, lo imponen también sobre la tierra que ocupan. ¡Cultívate! Yo soy Ale Bermúdez. Se ha avanzado en la representación de las mujeres indígenas, pero la discriminación, el racismo y la misoginia sigue presente con respecto a la participación de ellas en los espacios de toma de decisiones. Algunos lamentables ejemplos de ello son los casos de Marta Sánchez Néstor, de la Costa Chica de Guerrero. Pasó prácticamente la mitad de su vida buscando representar a su distrito en el Congreso de Guerrero, pero falleció y sin que su deseo y legítimo derecho fuera respaldado, promovido y mucho menos garantizado. María Gabriela Patistán Ruiz, joven tzotzil, quien se postuló a la Diputación Local por el Distrito 11 con cabecera en Bochil, Chiapas, y a pesar de que su distrito toca ser representado por una mujer indígena, y a pesar de que ella fue la única mujer indígena que se postuló, no fue la candidata asignada. Karina Regalado, indígena zapoteca, se postuló a la candidatura federal y local por el Distrito 20, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Además de que no fue registrada, en su lugar fue registrado un hombre. Estos casos son una muestra de que la experiencia, trayectoria y compromiso no son suficientes en la defensa de los derechos de las mujeres y de sus comunidades indígenas, porque no se les tomó en cuenta ni tampoco su derecho a la participación política fue garantizado. Y con ello tampoco se garantiza la representación de todas. Y además se enfrentan a la violencia política por razón de género. A mayor participación, mayores resistencias, traducidas en campañas de difamación, desprestigio, agresiones físicas y amenazas, entre muchas otras. Soy Diana Lara, continuamos. Gilberta Mendoza Salazar, originaria de un pueblo de Puebla, es una traductora de lengua náhuatl, como reconocimiento a su trabajo para conseguir que se reconozca la oficialidad de las lenguas indígenas, así como el derecho a recibir ciertos documentos oficiales en esas lenguas. Fue la primera mujer indígena en recibir un acta de nacimiento en su lengua materna por parte del gobierno mexicano. Ha participado en proyectos de formación en Guatemala con el objetivo de impulsar a lideresas y líderes indígenas para promover el derecho de los pueblos y garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y comunidades. Es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Ella es un ejemplo de lo que están haciendo las mujeres indígenas y de esta forma estamos contribuyendo a visibilizarlas. Mi nombre es Azori Domínguez, continuamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ándale para que sepas, Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestro canal de YouTube, Sí hay mujeres en Durango. Continuamos. ¡Hey! ¿Qué tal a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes redes sociales? Esto, señoras y señores, es tu oportunidad de salir, de crecer. Ven al Instituto Alejandría y date cuenta de todas las oportunidades que tenemos aquí. Licenciatura en Derecho, licenciatura en Comunicación Social y licenciatura en Seguridad Pública. No lo pienses más, los mejores horarios, los más accesibles, y recuerda, 3 años, 3 meses, ¡oh! Y serás parte de la manada. Señoras y señores, esto es el Instituto Alejandría. Ejerce tu derecho a la prosperidad.
¡Yeah! Bienvenidas y bienvenidos a Chúpate Esta. En esta ocasión preguntamos, ¿sabes quién fue la mujer indígena que durante la invasión española, además de hablar maya y náhuatl, aprendió el español? El 75% respondió que sí contra un 25% que dijo que no. Pues bueno, Malintzin, o mejor conocida como la Malinche, una indígena procedente de Tabasco, fue vendida a los españoles al comienzo del descubrimiento. Ella hablaba maya y náhuatl, por lo que podía traducir del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar, un español que había naufragado y vivido en tierras mayas, podía traducir del maya al español. Malintzin pronto aprendió el español para así ser compañera y la traductora de Hernán Cortés. La siguiente pregunta fue, ¿sabes quiénes son consideradas lideresas indígenas? El 100% respondió que no. Pues bueno, los líderes y las lideresas indígenas son traductoras de las necesidades de sus pueblos, por lo que cultivan amor desde que nacen. De ahí que sus luchas se caractericen por ser colectivas. Suelen ser personas que para orientar a las comunidades tienen presente los consejos de sus mayores y los principios de sus etnias, los liderazgos que emergen con fuerza, que recogen las banderas de sus antecesoras y que se han ganado a pulso un lugar en la dirigencia de sus pueblos, de la mano de otras mujeres. Mi nombre es Leisuri Contreras. Las y los invito para que sigan participando en nuestros sondeos. Continuamos. Y seguimos en tu programa Ándale para que sepas. En esta ocasión nos acompaña Selena Galindo, antropóloga y cineasta que actualmente es programadora para el Festival Latinoamericano de Cine de Vancouver y el Festival de Nuevo Cine Mexicano de Durango, en donde también tiene el circuito de cine de Sierra ODAM. Y ella nos comentará un poco sobre el tema que estamos abarcando. ¿Cómo te encuentras, Selena? Hola, me encuentro bien, muchas gracias por invitarme, con un poco de calor, pero creo que por allá les está lloviendo bastante, ¿verdad? Sí, muy bien, qué bueno. Bueno, estamos platicando sobre el tema de mujer indígena. Cuéntanos tú, ¿qué rol maneja la mujer indígena dentro de sus pueblos, a lo que tú conoces? Bueno, creo que es importante empezar a pensar como estas preguntas, por ejemplo, de otra manera, ¿no? No podemos decir como el rol de la mujer indígena, porque ¿a qué nos referimos con la mujer indígena? O sea, hay maestras, hay abogadas, hay ingenieras, hay amas de casa, igual que cualquier otro tipo de mujer en el mundo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, ahorita está la delegada del INPI en Durango, ¿no? Que es una mujer ODAM de la comunidad de Santiago Teneraca, de Chianarcam, ¿no? Está, no sé, por ejemplo, la diputada Sandra Reyes, están pues todas las muchísimas maestros, maestras más bien, que forman parte como de todo el sistema de educación primaria, a nivel preescolar, inicial y demás, ¿no? Entonces, creo que el rol o los roles, yo pensaría de esa manera, que los roles que han tenido las mujeres y que tenemos las mujeres, pues son diversos y se multiplican, ¿no? Siento que eso es más bien como cómo tendríamos que empezar a ver también a las poblaciones y a las mujeres indígenas, ¿no? Como que generalmente siempre se nos encasilla como, la mujer indígena que está en su casa y que hace tortillas y que se encarga de el cuidado de los hijos, pues todas las mujeres que tienen hijos se encargan del cuidado de los hijos, ¿no? Lamentablemente vivimos en sociedades machistas en donde pareciera que ese rol solo decae en las mujeres. Y no hablo del contexto de los pueblos indígenas, hablo del contexto en general. Si te fijas, toda la forma en cómo están criadas las familias en las ciudades y en todos lados, pues pareciera eso, que es solo responsabilidad de las mujeres, pero creo que pues es importante como empezar a pensarnos de esta manera y no solamente a pensarnos, sino más bien a reconocer que estos roles han sido diversos desde hace muchísimo tiempo y no es algo nuevo tampoco, ¿no? Simplemente que lo hemos contado de esa manera y lo hemos querido como ver de esa manera y lo hemos reproducido de esa manera a través de las narrativas que expresamos y que reproducimos desde diferentes medios, ¿no? Y creo que eso es importante como empezar a romper con eso. ¿Qué otro reto crees tú que estén enfrentando?
Pues son muchísimos, o sea, desde que vas a un hospital y no eres atendida en tu propia lengua, cuando la misma Ley General de Derechos Lingüísticos, que ya tiene casi 20 años, dice que tienes que ser atendido en tu propia lengua y nunca ha pasado, ese es como un reto, ¿no? Y que más que reto, yo creo que es una desigualdad y una situación de desigualdad en donde no hay ni siquiera acceso a los derechos mínimos como personas, ¿no? Si nos vamos a la educación, pues igual, solo el 2% de la población indígena, si lo quieres poner de esa manera, de las personas que son de pueblos llamados indígenas, puede llegar a la licenciatura. Y eso no quiere decir que no tengamos capacidades para hacerlo, simplemente que para que tengas acceso a secundaria tienes que viajar a otro lugar, para que luego tengas acceso a bachillerato tienes que viajar a otro lugar, para que tengas acceso a una licenciatura, pues es lo mismo, ¿no? Y cada vez estos espacios de educación más especializados o más que son de media superior, de educación superior y demás, pues no están a nuestros alcances, ¿no? Entonces, y se supone que en la ley dice que todos tenemos del derecho a la educación y otra vez no hay ni siquiera el mínimo acceso a la educación. ¿Algo más que guste usted agregar? Ayer tuvimos una conferencia con la Asociación de Periodistas Durango. No voy a decir el nombre porque lo voy a decir muy mal y prefiero no equivocarme y no decir una burrada. Pero sentí que había como mucha apertura y que justo como que en las periodistas, porque todas eran mujeres que estaban ahí, había como un reconocimiento de esta cosa que les decía, ¿no? Que hay como 4 temas que pareciera que son los únicos temas de lo único que pasa en la sierra, ¿no? La violencia de género, que además siempre se justifica como, es que son usos y costumbres, ¿no? Esta violencia que está relacionada con la formación del narcoestado mexicano y con todo el desarrollo del narcoestado mexicano, pero que tampoco se ve de esa manera y que incluso a veces se ve como si fueran o se colocan en las notas como si fueran peleas entre familias o como lo justifican de esa manera, ¿no? Por otro lado, pues todas estas notas que tienen que ver con las obras en mal estado y toda la corrupción que hay detrás, pero sin siquiera como señalar culpables, ¿no? Porque pareciera como si pasara así nada más, como si no hubiera como un responsable de todo eso. Y también les decía sobre, se me pasa, pero justo se me hacía como muy interesante que a partir de la presidenta, como ella misma reconocía, que era cierto, porque en realidad, como por ejemplo en términos de las notas sobre violencia, pues su única fuente era la oficial, ¿no? Y no había una confrontación con alguna otra fuente. Entonces, a mí eso me pareció terrible, es como solamente casi un copy-paste entonces de lo que dice la fiscalía y ya eso es como una nota periodística. Pues no, eso no es hacer periodismo, ¿no? Y tú mejor que yo lo sabes, ¿no? Porque pues mucho de lo que implica hacer periodismo es justamente como tener una mirada crítica frente a las situaciones en las que se está, ¿no? Pero justamente como también a partir de este reconocimiento de es cierto, estamos así, había también como un interés en, bueno, vamos a buscar mejores soluciones a esto y hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las cosas que tenemos que ir cambiando y trabajando, ¿no? Y creo que es importante como también tener esa apertura, o sea, el hecho de que a veces diga las cosas así como las digo, no es como que lo haga porque ya no quiera que hagan su trabajo, al contrario, es porque es como un incentivo para que lo hagan mejor, pues, o sea, creo que soy una de sus más fieles lectoras constantemente. Como mujer duranguense, pues me preocupa muchísimo que tengamos alerta de género ya por varios años, ¿no? Y que pareciera que no va a pasar nada. O sea, hubo un reconocimiento de esa alerta de género, pero no está pasando nada, ¿no? Y todos los niveles de suicidio también que hay. Y eso no viene de la nada, es justo el dolor, la depresión y todas las cosas que causan y que son consecuencias de las violencias que se viven, ¿no? Y no solamente la violencia de género, sino la violencia también provocada por la situación de
que llamamos guerra contra el narco, ¿no? Entonces creo que es importante y muchas otras precariedades que se viven dentro de la ciudad de Durango, ¿no? Y creo que es importante como también voltear a ver a eso y también interconectar las problemáticas, porque las problemáticas no solo ocurren allá y es como algo aislado, ¿no? Hay problemáticas que ocurren en la sierra, pero que también si nos ponemos a verlo, pues son problemáticas mundiales. Le agradecemos que nos haya aceptado la invitación y que nos haya acompañado en este programa. Gracias. Muchas gracias a usted. Y seguimos en Ándale para que sepas. Ándale para que sepas. Número 1. Las mujeres indígenas son reconocidas como las protectoras y guardianas de los valores culturales y las garantes de la permanencia de sus pueblos. Por ende, violaciones a sus derechos culturales suelen ocasionar violencia espiritual en contra de las mujeres indígenas. Número 2. Las mujeres indígenas tienen un rol clave dentro de sus pueblos en lo que se refiere a la transmisión intergeneracional de sus tradiciones espirituales, la historia de sus pueblos, su filosofía y en la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Número 3. En su vida cotidiana, en el marco de sus familias y en comunidades, las mujeres indígenas encaran dificultades que se derivan de la falta de servicios básicos y de una educación deficiente e inexistente, entre otros problemas. Esos factores obstaculizan grandemente su participación en la sociedad. Número 4. Las mujeres indígenas participan activamente en todos los ámbitos económicos, en las labores agrícolas, en la cría de animales domésticos, en los quehaceres del hogar, en la elaboración de artesanías y algunas también en la comercialización o en la prestación de servicios en las principales ciudades o centros urbanos. Número 5. Muchos pueblos indígenas se autorreconocen como hijas e hijos del maíz, del frijol, de la tuna, del nopal, de la papa o del chile, según sea la cosmovisión de cada pueblo en relación con la naturaleza y sus potencialidades alimenticias. Mi nombre es Leisuri Contreras. Quédate en Ándale para que sepas. El 13 de septiembre del año 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó con 143 votos a favor de un total de 192 países la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas representa una herramienta importante para la defensa de los derechos humanos en los pueblos indígenas, ya que su firma obliga a los estados asignatarios a considerar estos principios en la elaboración y aplicación de leyes orientadas a las necesidades de los pueblos indígenas. Agradecemos a nuestros patrocinadores, el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas, la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango. Además, recordarte que este programa es grabado por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. También te recuerdo que tenemos inscripciones abiertas en las licenciaturas en Derecho, Comunicación Social y Seguridad Pública. Te ofrecemos horarios y colegiaturas accesibles. Termina tu licenciatura en 3 años y 3 meses. No lo pienses más, únete a la manada. La pobreza, la violencia y la discriminación social que viven las mujeres indígenas es multifactorial, producto de una sociedad que a lo largo de la historia ha subordinado a las mujeres. Empoderar a las mujeres indígenas es fundamental para erradicar el hambre, desnutrición, violencia de género, discriminación y falta de oportunidades. Así es como terminamos una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Las y los esperamos el próximo lunes a la 1 de la tarde por Canal 10.